Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con la explicación de la materia. Hoy nos toca hablar sobre los elementos subjetivos del tipo penal. Y tenemos, dentro de los elementos subjetivos que denotan la intencionalidad del autor al momento de la comisión del hecho delictivo, tenemos el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? Vamos a empezar por el dolo y luego entramos a la culpa. ¿Qué es el dolo? El dolo simplemente, y eso está en nuestro código penal, y les voy a pedir que abran su código penal, por favor. Permítanme que yo también lo voy a abrir. Código penal, abran. Esto debe estar por el artículo 11 al 13. No, a ver, permítanme. Un minutito, por favor. Código penal. Ok, ya lo tengo. Okay. Busquen en su código penal el artículo 14, el dolo. ¿Qué nos dice la ley al respecto? Dice, actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Punto seguido. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. Entonces, cuando una persona actúa de manera dolosa, cuando realiza el hecho, como dice la ley, con conocimiento y voluntad. Es decir, sabe lo que está haciendo y quiere hacerlo. Quiere, eso es el resultado del éxito. O sea, hay una conciencia y una voluntad de realizar ese tipo penal. Entonces, tenemos un elemento intelectual que es que el sujeto sabe que su conducta está prohibida, independientemente de qué tipo de delito sea, ¿ya? Pero sabe que esa conducta no está permitida, él sabe de que está yendo contra la ley. Y el elemento volitivo, que es la voluntad de actuar. Es decir, el sujeto quiere el resultado lesivo, quiere lesionar al bien jurídico. Eso está en el Código Penal. Y también está en el Código Penal las clases de dolo. Tenemos el dolo directo y el dolo eventual. ¿Cuál es el dolo directo? Voy a leer nuevamente la ley para que ustedes tengan el concepto de dolo directo. Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. El sujeto quiere matar, levanta el arma y dispara al sujeto B. Ese es el dolo directo. Cuando una persona quiere el resultado, sabe lo que está haciendo y quiere el resultado lesivo. Mientras que el dolo eventual es cuando el sujeto, y eso también está en la ley, se imagina el resultado como de posible realización. No quiere el resultado, pero lo acepta con tal de lograr su objetivo. Y eso está en la ley, también en este artículo, en el número 14, después del punto seguido, que dice, para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización, es decir, él imagina el resultado como de posible realización y acepte esta posibilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que me entiendan. El sujeto A quiere matar al sujeto B. Y resulta que el sujeto B, vamos a pensar que es un político influyente. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, va a venir este señor a dar un discurso, le voy a poner una bomba en el atrio o en la tarima donde va a estar. Ahí hay dolo directo. Quiere, sabe lo que quiere hacer y lo hace, quiere hacer. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde está el dolo eventual? En que posiblemente haya otras personas heridas. No quiere eso el sujeto activo. No quiere matar a las otras personas. Pero acepta el resultado. Dice, ni modo, pues. ¿Para qué están ahí? Ni modo. ¿Para qué se meten ahí? De malas por ellos. Entonces, acepta el resultado como de posible realización con tal de lograr su objetivo. Ese es un dolo eventual. Hay un dolo directo de matar al sujeto A o al sujeto B, perdón. El sujeto A quiere matar al sujeto B. Hay un dolo directo. Y dolo eventual respecto al resto de personas que pudiesen salir afectadas por esa bomba. No quiere matarlos, pero dice, ni modo. Con tal de lograr mi objetivo, lo hago. Ese es dolo eventual. Y vean ustedes, quiero que graben muy bien esto. El sujeto imagina el resultado como de posible realización,
pero no lo quiere, sin embargo, acepta. ¿Por qué digo que tomen muy en cuenta? Porque en la culpa consciente también el sujeto imagina el resultado de posible realización, sin embargo, no lo acepta. Aquí sí lo acepta. En la culpa consciente no lo acepta. Él dice, no, no va a pasar eso. Y realiza la conducta. Esa es la diferencia que vamos a ver enseguida. Entonces, ahí tenemos el dolo directo y el dolo eventual, ¿verdad? Ahora, ¿cómo destruyo este elemento del tipo penal? ¿Cómo hago que la conducta que es primeramente típica, por falta de dolo o por falta de culpa, se convierta en atípica? Cuando falta uno de los elementos del tipo, que generalmente es dolo o culpa, automáticamente caemos en lo que se llama el error de tipo. Si leemos el artículo 16, ¿qué dice sobre el error de tipo? El error invencible sobre un elemento constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal por este delito. Vale decir que la conducta de ser típica se vuelve atípica. Automáticamente se vuelve atípica porque no están presentes todos los elementos del tipo penal. Lo mismo ocurre si falta sujeto activo, pasivo, bien jurídico protegido o verbo rector. Cualquiera de los elementos, ya sea objetivo, subjetivo, normativo o descriptivo del tipo penal, cuando falta alguno, automáticamente estamos en el error de tipo y la conducta es atípica. A significa sin tipicidad. No se adecua, no encaja en el tipo penal, en la norma. Por lo tanto, la conducta deja de ser delito, no es delito. Se queda en una simple acción. Dice, si el error, continúo leyendo la ley, si el error, atendido a las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será sancionada con la pena del delito culposo cuando la ley lo conmine con pena. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá la aplicación de la pena agravada. El delito cometido por error vencible sobre las circunstancias que habrían justificado o exculpado el hecho será sancionado como delito culposo cuando la ley lo conmine con pena. Para que entiendan más fácil y no le den mucha vuelta a esto, el error de tipo es cuando falta alguno de los elementos del tipo. Y ustedes ya saben los elementos del tipo. ¿Cuáles son, verdad? Sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido, verbo rector. Esos son los elementos objetivos. Los elementos subjetivos, dolo o culpa. Los elementos normativos, aquellos que requieren una interpretación para ser entendidos. Y los elementos descriptivos, aquellos que describen una conducta que está siendo sancionada por la ley. No sé si me entienden. ¿Se ha entendido lo que es el dolo? Por favor, ¿alguien no entiende lo que es el dolo? Actuar con conocimiento y voluntad, y tenemos el dolo directo y el dolo eventual. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración al respecto? Ok. Entonces continuamos. Vamos al siguiente elemento subjetivo, que es la culpa. ¿A qué se conoce en nuestra normativa como culpa? Y me remito ahí al artículo 15 que dice: actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales. Y por ello, 1, no toma conciencia de que realiza el tipo legal. 2, tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante esta previsión la realiza en la confianza de que evitará el resultado. Entonces, ¿qué es la culpa? ¿Quién actúa con culpa o también van a encontrar ustedes como imprudencia? Pues resulta que la ley espera un cuidado, ¿verdad? Hay un deber de cuidado en las actividades de todas las personas. La ley espera que las personas realicemos nuestras conductas siempre cuidando o protegiendo al bien jurídico. Cuando lesionamos al bien jurídico por una imprudencia, por una falta de cuidado debido, entonces estamos ante un delito culposo, ante un delito culposo. ¿Por qué? Porque a diferencia del dolo, en el delito culposo no hay la intención ni la voluntad de lesionar al bien jurídico. Cuando no hay la intención de lesionar al bien jurídico, pues obviamente no va a haber un delito doloso, sino más bien un delito culposo. Repito, en algunos casos, en algunos libros, van a encontrar ustedes como delitos imprudentes. Ahí entra lo que se llama el riesgo permitido, por ejemplo. ¿Qué es el riesgo permitido? El riesgo permitido, y creo que ya les expliqué esto, pero lo vuelvo a hacer, el riesgo permitido es ese riesgo, valga la redundancia, que la sociedad
ha regulado para su normal desenvolvimiento. El hecho de manejar un vehículo, el hecho de que haya tránsito en las calles, es un riesgo para los demás. El hecho de que haya restaurantes es un riesgo para los demás, no solo por el tipo de comida que venden, que puede intoxicar a la gente, sino porque actúan con gas, actúan con aceite, con explosivo, etcétera, ¿verdad? Con material inflamable más que explosivo. ¿Ok? Entonces, son riesgos. El hecho de que haya una construcción, se puede caer la construcción, que esté mal hecha, etcétera. Todo eso, todo ese riesgo que se permite para el desenvolvimiento de la sociedad, en el derecho penal se conoce como el riesgo permitido y está regulado. Cuando una persona excede ese riesgo permitido, pero no hay la intención de lesionar, pero causa una lesión al bien jurídico, estamos hablando de un delito culposo. Los delitos culposos pueden cometerse de cuatro formas, que pueden ser solas o combinadas. Uno puede ser por imprudencia, otro por negligencia, otro por impericia y otro por incumplimiento de normas. En algunos casos se unen estas dos o tres, aparecen juntas y se habla de delito culposo, ¿ok? Vamos a hablar de la imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Es cuando el sujeto actúa sin tomar en cuenta el riesgo permitido. Por ejemplo, una calle que dice 40 kilómetros por hora como velocidad máxima y el sujeto se pasa de los 40 y va a 80 por demostrar que es muy valiente o lo que sea, que maneja bien la moto o el vehículo, ¿verdad? O esos, como les dicen los plazacampeones que están en la Avenida Las Américas correteando en moto. Ellos están siendo imprudentes porque del riesgo permitido se están yendo al riesgo no permitido, ¿verdad? O que también se llama penalmente sancionable, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Y además lesionan a un bien jurídico. Entonces, cuando un sujeto actúa saliéndose del riesgo permitido a lo no permitido y lesiona a un bien jurídico, está actuando con imprudencia, porque está exagerando un riesgo de manera absolutamente innecesaria. Y lesiona bien jurídico, pero no hay la intención de lesionar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a lo otro. Hemos dicho imprudencia, a la negligencia. ¿Quién actúa con negligencia? Aquel que realiza la conducta sin el cuidado debido. Aquella persona que, como conocen muchos, que nos decían los papás, nos dicen, ¿verdad? Mala voluntad. Estás haciendo de mala voluntad y resulta que justo ahí uno lesiona. Está alzando la maceta de la terraza y por actuar de mala fe o de mala voluntad, perdón, no mala fe, sino mala voluntad, hace caer la maceta y lesiona a alguien. Eso se llama imprudencia. Perdón, se llama negligencia, porque está actuando de manera negligente, de manera sin voluntad debido, sin el cuidado debido. Eso dice la ley. Cuando una persona actúa sin el cuidado debido, está actuando de manera negligente y, por tanto, si lesiona bienes jurídicos, estamos dentro del delito culposo. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento, pero no hay la voluntad de actuar. Y además se sabe que la conducta no se debe hacer, pero no se quiere hacer. ¿Ya? Está consciente, pero no quiere hacer. Vamos a la otra, la impericia. La impericia es cuando el sujeto actúa sin la aptitud, no actitud, sino aptitud con P, sin la aptitud suficiente o la habilidad suficiente para realizar la conducta y lesiona bienes jurídicos. Resulta que está aprendiendo a manejar y le dicen, a ver, parquee de retro, y está parqueando de retro y sin esa, y como no tiene la habilidad, pues sin la intención, sube a la acera y lesiona a alguien. Eso es un delito culposo por impericia. Todos los accidentes de tránsito son culposos. Todos. Porque si no fuesen culposos, si fuesen dolosos, ya no serían accidentes. Si un sujeto dice, a ver, voy a matar a mi vecino porque pone música reggaetón y arjona todos los días. Entonces lo ve ahí afuera botando basura, enfila contra él y lo atropella. Ese no es un accidente. Está utilizando el vehículo como un instrumento para cometer el delito, pero no es un accidente. Los accidentes son culposos. Eso está en el artículo 261 del Código Penal. ¿Ya? El que por culpa causa lesiones. ¿Ya? Entonces, los accidentes de tránsito, todos son culposos. Estábamos hablando. Entonces, tenemos, repito, imprudencia, negligencia, impericia. Incumplimiento de normas. Cuando el sujeto incumple una norma y lesiona un bien jurídico, pero no hay la intención. Por ejemplo, el sujeto aquel que está yendo a la oficina y está atrasado y dice, ay, me voy a pasar el semáforo en rojo por esta vez y después
Espero, y ahí entra la culpa consciente, y dice, espero no atropellar a nadie, que no pasa nada, que no pase nada, y pasa rapidísimo, que no atropelle a nadie, que no choque con nadie. Hay una culpa consciente, porque conscientemente él sabe, está imaginando un resultado como de posible realización, pero no lo quiere. Es la diferencia con el dolo eventual, que dice, ya ni modo, pues, con tal de lograr mi objetivo. Entonces, culpa consciente es esa, ¿ya? Entonces, ahí entra el incumplimiento de normas. Como ven ustedes, el incumplimiento de normas puede ir también con la imprudencia de haber excedido la velocidad permitida de 40 kilómetros, está incumpliendo la norma también, pero no hay la intención de lesionar, sino de ser imprudente, de exceder el riesgo permitido. Cualquier pregunta, por favor, con toda confianza. ¿Cuántas clases de culpa tenemos? Eso está en nuestro Código Penal, que nos dice, 1, cuando el sujeto no toma conciencia de la realización del tipo penal. Eso se llama culpa inconsciente. Cuando el sujeto está parqueando el carro y sin darse cuenta atropellar. Pero, y también, esa es la inconsciente, porque no hay conciencia de la realización del tipo penal. Y 2, la culpa consciente, cuando el sujeto se imagina el resultado, dice, uy, puede que pase esto, pero no quiero, ¿verdad? No quiero. Sin embargo, pasa, ¿verdad? Él no quiere el resultado, pero se lo imagina. Mientras que en el dolo eventual, él quiere el resultado. No importa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración hasta acá? Entonces, con esto acabamos lo que es el tipo penal y anótense ahí que vamos a hablar la siguiente clase de la antijuricidad. Ahora hemos concluido lo que es tipicidad. Estamos hablando de los elementos subjetivos, hemos concluido dolo y culpa. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración, por favor?